procederé a presentar el segundo capítulo de la estética del pensamiento del drama de la escritura. He titulado esta presentación como sigue: la escritura como arte y la experiencia artística. Esto es una lectura del segundo capítulo del drama de la escritura filosófica, titulado El desafío literario. Mi aproximación a la exposición de este segundo capítulo se valdrá de las palabras de Francisco José Ramos, perdone. Mi aproximación a la exposición de este segundo capítulo se valdrá de las palabras de Francisco José Ramos para decir, quizás de otro modo, lo que su escritura y su pensamiento ya exponen. Esto es, el reconocimiento en el gesto de la escritura platónica de una experiencia artística que da paso a la invención de un nuevo género literario que, negando ser literatura, hace aparecer el concepto. El concepto, se descubre como un fenómeno pensante cuya vocación consiste en hacer como si fuera la genuina morada de la verdad. El desafío de este nuevo género literario enfrenta, o el desafío que este nuevo género literario enfrenta, es el afán por disimular su propia fisionomía, mientras se presenta como representación legítima del saber. El planteamiento general del capítulo discurre por 5 partes o momentos que buscan dar estructura a la hipótesis de Ramos de que en el experimento logográfico que lleva a cabo Platón ocurre una transformación de la imagen mítico-conceptual a la imagen mimético-poética. Por imagen mítico-conceptual debe entenderse la aparición del poema filosófico como mitificación de la verdad, por ejemplo, en el Parménides o en Heráclito, mientras que la imagen mimético-poética representa la aparición de la escritura como representación de la verdad mediante el concepto. Dicho de otro modo, la aparición de la escritura filosófica, por un lado, va a permitir la invención del concepto pensado como inscripción de la verdad, y por otro lado, esa misma escritura se afanará por distinguirse de la poesía, disimulando su artisticidad a la vez que se presenta como realidad sensible del pensar. La tesis de Ramos intenta identificar el origen estético de la legitimación del concepto. Así, la escritura filosófica se convierte en el laboratorio del pensamiento y en el principal recurso artístico del amante de la sabiduría para poner a prueba el rigor del pensamiento. Nos recuerda Ramos A propósito de la estética del pensamiento, texto publicado en 80 grados, que una genuina propuesta filosófica crea y da forma a su propio lenguaje dentro de la lengua en la que se escribe. Cierro cita. Así, cada filosofía crea su propio lenguaje expresivo. El drama de la escritura filosófica es una propuesta filosófica que contiene su propio lenguaje expresivo en el que hay que sumergirse para entender su sentido. El autor que hoy atendemos buscará demostrar que Platón entiende muy bien esta dimensión experimental de la escritura, que dará lugar al concepto mientras se esfuerza por ocultar la labor artística que le lleva a diseñar la más espléndida obra de arte, una particular expresión literaria que hace sentir la presencia del pensar. Digamos que en este capítulo, Platón y el concepto serán los grandes protagonistas del drama que busca escenificar Ramos, en el que las voces filosóficas de Heidegger, Deleuze, Derrida, Badiou y Edo le acompañarán para presentar el experimento logográfico que dará origen a la escritura filosófica.
El resultado de este experimento será determinante para el desarrollo histórico de la filosofía. El resultado de este experimento será, perdónenme, me permitiré ahora hacer énfasis en algunas de las nociones que me parecen centrales para entender el planteamiento de Ramos y que me permitirán problematizar la doctrina platónica de la imitación. Ciertamente no pretenderé abordar en unos 20 minutos la complejidad y riqueza conceptual que el autor se esmera en presentar. Más bien me permitiré señalar que el capítulo aporta al debate en torno a la sospecha histórica que permea sobre los productos del arte y la experiencia artística. En la propuesta estética de Ramos, la escenografía se presenta como el espacio en el que se despliegan y se ponen en movimiento las palabras. Dicho de otro modo, la escenografía es el despliegue teatral del pensar, un espacio configurado por el filósofo y destinado a la presentación del pensamiento. Esto es, la puesta en escena, en acción, de una forma de pensar que se hace sensible. Por tanto, la escenografía del concepto es el escenario en el que el filósofo buscará configurar un espacio del pensamiento que aparente sujetar lo que rehúye cualquier sujeción. Eso que es la fugacidad misma del pensar. Aquí configurar significa forjar una imagen concreta, sensible, que pueda, como nos indica Ramos en la introducción, hacerse con el movimiento del pensar. Es así como aparece el concepto. El concepto es una invención que surge como resultado de lo que Ramos llama, y cito, una búsqueda de una tentativa o un ensayo sumamente ambicioso y fecundo del pensar en su afán por prescribir la esencia del pensamiento. Cierro cita. La escenografía conceptual, entonces, busca dotar de identidad, de fuerza, de sentido a los conceptos, a la vez que se manifiesta como la imagen mimético-poética del pensamiento. Este aspecto de la escenografía conceptual implica, y cito, una profunda transformación de la imagen mítico-conceptual. Esta imagen mítico-conceptual es la que ha presentado el profesor Carlos Rojas, que introduce, ¿verdad?, en el primer capítulo de la estética del pensamiento. Me parece importante, o más bien pertinente, aclarar aquí que el término imagen puede derivar en al menos dos sentidos. Por un lado, ha de entenderse que la palabra imagen, en tanto que imago, puede referir a la manifestación de una idea, o para usar el propio lenguaje de Ramos, como la fuerza escenográfica en virtud de la cual un pensamiento aparece. Es en este sentido que Ramos afirma, y cito, la imagen del pensar es potencia para crear imágenes. Cierro cita. Ahora bien, la palabra imagen también traduce el término griego eidolon, que refiere a una apariencia asociada particularmente con la mímesis de la física, la naturaleza, en tanto que reproducción visual imitativa de una cosa. Este será el sentido que utilizará Platón para designar la producción artística, en particular la del pintor y el poeta, acusándolos de generar imágenes o apariencias de carácter inferior, lo cual le permite al gran dramaturgo del pensamiento contraponer la imagen de la poesía, en tanto que eidolon, al concepto, en tanto que imagen o manifestación sensible del pensamiento. Regresando a la tesis central de este capítulo, la hipótesis de que la imagen mimético-poética, que es el concepto, es el resultado del desplazamiento de la imagen mítico-conceptual, aquí Ramos afirma que ambas imágenes refieren a modalidades distintas en las que la imagen del pensar hace su travesía. Si la conformación de la imagen mítico-conceptual que se expone en el capítulo anterior es la autotransformación del mito en el empeño crítico del pensar por decir lo que es decir, por identificarse, la aparición de la imagen mimético-poética que se presenta en este capítulo es la formalización del concepto como producto del ejercicio filosófico.
como si el concepto fuera la representación del pensar y da la ilusión que contiene su propia identidad y fundamentación. La representación de las ideas que produce el filósofo posibilita la invención del concepto y la consecuente distinción entre mitos y logos. Me gustaría proponer que en este sentido de esta acción artística del filósofo, la imagen mimético-poética no consiste meramente en imitar algo existente que ya está ahí. Aquí es importante, ¿verdad?, resaltar y no perder de vista que mimético proviene de mímesis, que puede ser traducido como imitación, y es la traducción más conocida de ese concepto. Pues la propuesta de Ramos no identifica que haya algo que esté ahí como fundamento último de lo real que se refleje en la obra del filósofo, sino más bien el sentido de esta acción artística consiste en producir poiesis, en crear imágenes acuñadas mediante creaciones literarias que reproduzcan el ritmo eterno, el juego y el movimiento de lo que subyace en la naturaleza y por tanto en la experiencia humana. Con la aparición del concepto aparece también la imagen de la verdad materializada. Sin embargo, lo que Ramos intenta señalar es que en el concepto se descubre el movimiento, el dinamismo y el drama de las palabras que va a dar la fuerza expresiva al pensar. Esta transformación del mito al logos provocará la condena de la imagen poética y la exaltación de la imagen conceptual. La imagen del poeta vidente quedará restringida a una visión superficial de las cosas y será suplantada por la imagen del filósofo, capacitado para la contemplación de la verdad. Esta caracterización permitirá identificar dos modos distintos o dos modos discursivos distintos sobre la verdad, a la vez que los distinguirá. El filósofo es ahora el privilegiado contemplador de la verdad que debe conjurar el movimiento de las palabras y esforzarse por discernir lo indiscernible, mediante una técnica o un arte que sea capaz de conceptualizar. En palabras de Ramos, el artista o el filósofo habrá de ir a la casa de las palabras, que sean capaces de agarrar el pensar y a la vez que se convierte en normatividad del pensamiento. Cierro cita. No obstante, el drama de la escritura filosófica nos advierte que el concepto, en su afán por inscribir, por grabar y por consignar por escrito la esencia del pensamiento, se tropieza con el vértigo del logos, esto es, la inestabilidad misma de las palabras. Esto supone un reto para el espacio conceptual que busca ser albergue recurrente del pensar. Por eso Ramos afirmará que la escritura de Platón se esforzará, y cito, por distinguir la viva y rigurosa actividad del pensar de la plasmación efectiva del pensamiento. Cierro cita. El concepto se verá forzado siempre a ensayar los límites de lo que puede ser dicho y pensado. Por tanto, el escenario conceptual conjuga la mímesis y la poiesis del pensamiento que registra en su principal personaje, el concepto, el impulso confabulador del pensar. Ramos afirmará que la filosofía, como actividad poética, contiene una poiesis que le es propia. La filosofía produce una imagen que se apoya en aquello que expresa, en las ideas. Por tanto, la conceptualización que hace el filósofo puede reflejar o expresar intuitivamente la forma esencial o eidética de la actividad del pensar. La escritura como arte del filósofo permite sensibilizar la contemplación de la verdad de la que el concepto es garante, mientras que el artificio escénico de la escritura filosófica lo disimulará. La producción del logos simula y disimula su propia artificialidad, su cualidad de ser arte. El discurso filosófico se ve forzado a hacer valer la escritura
al tiempo que reniega de sus simulacros con el fin de reivindicar el concepto. Platón describirá al filósofo como un imitador a ciencia cierta, y Ramos nos recordará que la producción filosófica pone en marcha el descubrimiento de la realidad que únicamente el esfuerzo del pensamiento puede realizar efectiva y plenamente, proclamando así la superioridad de su producción por encima de los simulacros o la ingenuidad del poeta y de la ironía y de la doxa del sofista. El filósofo es un actor que disimula, en virtud del método dialéctico, una determinada imagen del pensar que atraviesa la escritura, pero que a su vez busca asentarse más allá de los límites de su propia ficción y de su propia disposición escenográfica. Un actor es tal en la medida en que es capaz de simular su acción o su actuación. En la medida en que pueda simular que su persona no es, en efecto, el personaje que pretende ser, y en que se logre disimular su persona como intérprete de ese personaje. La noción de disimulo es central en la obra de Ramos. Como comenta Raúl de Pablos en su ensayo El sentido de las palabras y los sentidos del pensamiento, cito, el disimulo nos refiere a la superficie de lo real, no a sus profundidades. Más bien, la profundidad es parte del efecto disimulador de lo que no deja de aparecer y desaparecer en cada momento. Cierro cita. Ramos insistirá en que el actor no tiene necesidad de ocultarse detrás del personaje que interpreta, pues en tanto que actor es y no es lo que aparece siendo. Así, lo propio del actor sería dejar aparecer lo que de por sí aparece como aparición, imponiéndose así sobre cualquier aparecer. Cierro cita. Por eso el personaje de Sócrates fijará de modo extraordinario los criterios de la escritura filosófica. Platón, a través del decir de Sócrates, ha configurado su propia escenografía conceptual, su propia gestualidad. El decir de Sócrates es el simulacro de una escritura que a su vez disimula, su fundamentación literaria. Para Ramos, el gesto de la escritura es el gesto artístico platónico por excelencia. Si bien la línea es el gesto del dibujo o la mancha es el gesto de la pintura, la palabra es el gesto de la escritura filosófica. Dibujo, pintura, palabra son diversas configuraciones de un pensar que no se agota en sus apariciones. Por tanto, el gesto escritural inaugura la escenografía del concepto filosófico. Cuando el filósofo o la filósofa escribe, se expone. Exponerse implica dejar entrever su propia escenografía, su propia puesta en escena, que a la vez representa una manera de resolver artísticamente la irrepresentabilidad de un pensamiento que siempre está en movimiento, y cito, el movimiento que va del pensar al pensamiento desemboca en la imagen producida por la escritura y lo que el pensar ofrece como imagen de sí mismo. Cierro cita. En esta tarea, el filósofo, en tanto que artista, hace desaparecer astuta o artificiosamente la elocuente materialidad de los signos gráficos para hacer aparecer mediante la palabra escrita la expresión dialógica del pensamiento. De este modo, se dignificará la palabra por encima de la imagen visual. La escritura como arte o técnica de lo verosímil le permite a Platón disimular sus simulacros hasta el punto de hacerse ella misma, la escritura, aparecer como verdad en el proceso efectivo de la configuración del pensamiento. Este excelso dominio del arte de la escritura parece producir un arte mimético que, en su poiesis, en lugar de alejarse de la verdad, simula ser índice de ella. Esto distingue la práctica de la escritura filosófica de otras prácticas artísticas. Platón se encargará de registrar en sus escritos las pistas que sus lectores convertirán en la doctrina platónica de la imitación. En el libro 10 de la República,
se sientan las bases para esa crítica de la mímesis dramatizada en la expulsión de los artistas. Dicha expulsión tiene la función filosófica de señalar el defecto fundamental del arte como un modo de proceder o de pensar erróneo por parte de los artistas y que tiene efectos nocivos en el público. Refiriéndose a los poetas, escribe Platón, y cito: "El arte mimético está sin duda lejos de la verdad, eso parece, y por eso produce todas las cosas, pero toca apenas un poco de cada una de ellas, y este poco es una imagen". Cierro cita. Este empleo de la noción de mímesis se aplica para resaltar la distancia entre la imagen y el arquetipo. Dado que los artistas solo imitan las cosas sensibles, los objetos que nos rodean sin entender realmente lo que son, solo producen imágenes que copian y que están alejadas de la verdad de las ideas. Dicho de otro modo, la imagen imitativa no imita la verdad, sino las apariencias. Los artistas procuran la fascinación del público expectante antes que la verdad de las cosas y que el verdadero entendimiento. Ante esto, la filosofía se presenta como un legítimo saber, idóneo para los asuntos comunes. Ante la postura registrada por Platón, Ramos afirma que, y cito, la poesía no puede pretender ser más de lo que puede ser. Platón no subvalora la poesía, su tarea escritural puede ser considerada como un intento por circunscribir y reescribir a Homero, el educador de la Hélade, según los criterios de una nueva racionalidad filosófica que viene al rescate de la paideia. Cierro cita. Por más que el poeta sea un ser divino y la poesía algo maravilloso, esta no está exenta de la responsabilidad de replegarse ante la exigencia filosófica de la búsqueda de la verdad y de precisar su función política en la vida comunitaria. Ramos nos advierte que el desprecio platónico de los poetas está al servicio de legitimar la invención de la escritura filosófica, en función de inaugurar una escenografía del pensamiento que le asegure la verosimilitud y consistencia de su empresa disimuladora. Ante la extravagancia de la imagen de la poesía, Eidolon, que ciega porque deslumbra, la imagen conceptual filosófica se demarca como método o camino del pensamiento. Platón condena al arte, en especial a la poesía, por ser ella como es, y en ese ser imitación temía Platón que pudiera tomar el lugar del logos. El poeta produce mitos, no argumentos, produce imágenes extravagantes, no conceptos. Así, la tragedia que el filósofo crea no es otra cosa que la mimetización de una utopía literaria creada por la inventiva dramática de Platón. Y esto es lo que distingue la filosofía de cualquier otro discurso, el disimulo de su fisionomía literaria. Cito a Ramos: dado que la palabra corresponde a un espectáculo mimético, la escritura filosófica no puede producir otra cosa que una consistente imagen del pensamiento, matema, que nunca se confunde con la imagen extravagante de la poesía, Eidolon. Cierro cita. El arte de la escritura que inaugura Platón es poiesis del pensamiento que pone en juego la apariencia del pensar, y esta escritura mimético-poética del texto se convertirá en el desafío literario de la filosofía. Por tanto, la escritura dispone la escenografía del pensamiento y permite que el texto filosófico aparezca como fenómeno pensante. La escenografía del concepto se presenta como noción fundamental para entender el proyecto mismo de la estética del pensamiento, porque nos remite o nos permite avistar que la poiesis filosófica no se opone radicalmente a la poiesis del arte. Estar ante el texto es como estar ante una obra de arte que dispone en sus modos y diversas configuraciones un encuentro con lo real. Ambas conforman una experiencia artística que pone en juego lo real, que en su singularidad sobrepasa cualquier individualidad
y que no está sujeta a nada, sino en constante generación. Esta experiencia apunta a la misma experiencia del arte como recurso fundamental de la creatividad humana. Ciertamente, el discurso filosófico transformado en texto puede apreciarse como el más artístico y sofisticado despliegue de especulación conceptual e inventiva literaria. La palabra escrita no solo invita a ser contemplada, sino que también nos ilusiona con la fecundidad de sus apariciones. Si escribir filosóficamente es, para Ramos, transgredir persistentemente los límites mismos de la escritura, también es la ocasión para, como se verá con Nietzsche, escenificar la autoparodia del pensamiento, la ocasión para que la escritura piense contra sí misma. La estética del pensamiento es una particular configuración sensible, puesta o entendida como una puesta en escena del propio pensamiento, repleta de imágenes y de formas que buscan esbozar lo que precisamente es insondable y que se manifiesta constantemente. Así, el desafío literario de la filosofía consiste en crear las condiciones para que la palabra escrita aparezca como un límite, pero no como una limitación. El desafío literario intenta mostrar la fisionomía de la escritura que mediante el concepto no cesará de generar la idea o una imagen de su propio fundamento. Hasta aquí, presentación de este segundo capítulo.